Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si se escucha el audio, por favor? ¿Se Sí, escucha? ¿No se se escucha. escucha? Muy buenos días, Miss. Sí se Hola, escucha. Liz. Listo. Ya, mis Entonces, buenas Tardes. tardes. ya. Sí, se Muy bien. escucha. Muchas gracias. Ok. Vamos a empezar con nuestra clase de esta semana, continuando lo que dice nuestro libro, y tenemos ahora el método científico. El método científico ya lo hemos estado nombrando, ya tenemos una idea por lo menos de lo que significa, tanto en la clase de la ciencia como en la clase del conocimiento, ¿verdad? Y decíamos pues que en el caso de la ciencia, según la clasificación de Mario Bunge, epistemología necesita el método científico. En el caso del conocimiento hablábamos del conocimiento científico y la utilización del método científico. Para poder entender un poquito más sobre lo que viene a ser el método científico, ahí tenemos algunas imágenes, y es que normalmente este suele surgir cuando existe algo que nos llama la atención, genera nuestro interés, porque si no nos gustaría, no lo haríamos. Motivo por el cual nosotros queremos investigar, indagar. Por ejemplo, queremos descubrir la cura a una enfermedad, o cuando comenzamos a leer un libro, nos encanta, comenzamos a formular muchas ideas, muchas preguntas, terminamos de leer el libro y no encontramos una respuesta. Genera nuestra duda, nuestra inquietud y queremos investigar. O tal vez el simple hecho de mirar a la naturaleza, ¿verdad? Como mirar pues el cielo, fenómenos meteorológicos, cosas tan sencillas que incluso se puede ver a diario en el lugar en donde nos rodea, genera nuestro interés. Luego nosotros utilizamos el método científico y llegamos a una conclusión. Entonces el método científico es un proceso, un conjunto de pasos, procedimientos que van a tratar de explicar o darnos una respuesta de aquel fenómeno, acontecimiento, suceso que llama nuestra atención. Al final vamos a tener un conjunto de leyes, respuestas o resultados sobre este tema en particular. Nosotros vamos a utilizar pues nuestro razonamiento, nuestra observación, nuestra sistematización para poder desarrollarlos. Ahora vamos con los pasos del método científico. Este tiene 5 pasos. Planteamiento del problema, formulación del problema, formulación de la hipótesis, contrastación de la hipótesis y por último tenemos conclusiones y resultados. Vamos con el número 1, planteamiento del problema. El planteamiento del problema no viene a ser más que la observación de aquel hecho o fenómeno que nos llama la atención, que genera nuestro interés y nosotros queremos averiguar sobre este tema. Y es que el planteamiento del problema en realidad no solamente consiste en observar, sino que va más allá de la descripción propia de algo que nos llama la atención. Ahora vamos con algunos ejemplos sencillos, básicos. Un arco iris. Por ahí cuando yo observo un arco iris, puedo mencionar, a ver, mi abuelita me decía que no le apunta al arco iris porque mi dedo se puede podrir. O tal vez has escuchado que al final del arco iris hay un duende con una vasija de oro y te vuelves millonario. Tal vez eres muy religioso y dices, mira, esa es la promesa que lanzó Dios a Noé. O alguien tal vez ha querido correr y tratar de tocar un arco iris. O te va tan mal en el amor y dices, hasta el arco iris tiene pareja porque son dos. Y nosotros tratamos de entender en realidad por qué surge este fenómeno. Tratamos de observarlo, si aparece cuando llueve todos los días o cuando hace mucha calor, o tal vez cuando llueve y hace calor recién aparece este fenómeno. O si nosotros alzamos nuestra mirada hacia el cielo y vemos pues que alrededor del sol se ha formado un halo. O tal vez cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos al campo y nos preguntamos por qué el mashcuy solamente sale en septiembre y no sale todo el año. O vemos una flor nueva, un nuevo animal desconocido tal vez para nosotros y queremos investigar y averiguar mucho más. Viene a ser exactamente la recopilación de hechos acerca de nuestro problema, fenómeno u observación que ha despertado nuestra curiosidad, en donde vamos a describirlo de manera general de lo que se trata. El siguiente paso se llama formulación del problema.
En este paso, nosotros vamos a formular una pregunta, un problema que tenemos en base a lo que acabamos de observar. Si yo te digo que vas a formular un problema, significa que tienes que utilizar signos de interrogación acompañado de la palabra que hace la pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué cuando llueve y hace calor se forma un arco iris? ¿A qué se debe el incremento de la población en la ciudad de Huánuco? ¿Por qué cuando hace mucho calor se forma un halo? ¿Por qué el Mashkuy solamente sale en septiembre? ¿Sí? Entonces vamos a formular nuestras preguntas en base al problema que nosotros tenemos, ¿verdad? En base a lo que hemos observado, vamos a hacer nuestra pregunta. Vamos con el siguiente procedimiento que se llama formulación de la hipótesis. La hipótesis no viene a ser más que una supuesta respuesta. ¿Por qué te digo que es una supuesta respuesta? Porque puede ser la respuesta correcta o puede ser una respuesta falsa. Por eso te digo que es una supuesta o posible respuesta a mi problema. Ojo, cuando yo haga una hipótesis, previamente tengo que haber leído por lo menos muchos libros sobre este problema y darte una respuesta concreta. No es que yo a ciegas te dé una respuesta, no, por lo menos tengo que haberme empapado del tema para poder darte una respuesta coherente, real, sobre la respuesta que podría ser. Entonces, formulación de la hipótesis viene a ser una respuesta, una posible respuesta a la pregunta que acabas de formular, con la finalidad de que lo pongas a prueba y determines, ¿es verdadera o es falsa? Ejemplo, mencionábamos al arco iris, ¿verdad? Formulación de la hipótesis. La luz del sol, al estar en contacto con las gotas de lluvia, hace posible que los colores se dispersen y de esta manera se forma un arco iris. ¿Qué se debe al incremento de la población en la ciudad de Huánuco? Ajá, a la falta de planificación familiar de la población. Vamos con el siguiente. Tenemos contrastación de la hipótesis. En este paso, contrastación básicamente consiste en corroborar si tu hipótesis es verdadera o tu hipótesis es falsa. Y para yo corroborar y comprobar si mi hipótesis es correcta o es falsa, debo hacer un experimento. El experimento puede ser sumamente sencillo, lo puedo hacer en mi habitación, en la cocina de mi casa, en el patio de mi casa, o necesite tal vez un laboratorio un poco más simple o complejo, o tal vez ambientes adecuados para yo recién poder comprobar si mi hipótesis es correcta o es falsa. Entonces, la contrastación de la hipótesis viene a ser la utilización de experimentos, utilizando técnicas, instrumentos, para comprobar, verificar si mi hipótesis es correcta o es falsa. Cuando yo hago experimentos, puedo utilizar reactivos, maquinarias, insumos, instrumentos, ambientes propicios, técnicas. Puedo utilizar animales, plantas, rocas, agua, personas. Es más, a veces cuando es muy complejo, puedo incluso pedir apoyo a personas para que me puedan ayudar en la elaboración de este experimento. Y decíamos, ¿verdad? La formación de un arco iris. Me voy a una ferretería, compro un aspersor y un día sumamente soleado simulo una lluvia. Como mencionábamos hace instantes sobre el incremento de la población en la ciudad de Huánuco. ¿Sí? Hago una encuesta, un cuestionario, una entrevista, me paro en lugares estratégicos en donde hay mucha población de adultos y le voy a hacer preguntas sobre si conoce o no planificación familiar, recalcando mucho la natalidad, el nacimiento o la cantidad de hijos que pueda tener. Vamos con el siguiente y tenemos conclusión y generalización. Aquí básicamente nosotros vamos a mencionar, ¿mi hipótesis es correcta o es falsa? ¿Y cuál es el resultado al cual hemos llegado? Ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos sobre el arco iris. Sí, efectivamente, la luz no es de color amarillo, no sé cómo tú ves a la luz, transparente, blanco,
No, la luz viene a ser un conjunto de colores. Y este conjunto de colores, emanados por el sol, al estar en contacto con uno, en realidad existen muchos, de los compuestos, como podría ser la presencia de agua, hace posible que el color se disperse, se disgregue, se descomponga, y es lo que usted observa y lo que llama arcoíris. O cuando mencionábamos sobre planificación familiar y nos parábamos en la esquina para poder recopilar información a las personas adultas. Y al final digo, ¿verdad? Ajá, el aumento de la población en la ciudad de Huánuco se debe a que el 70% de los adultos o mayores de 18 años no conoce, no sabe o no lo practica la planificación familiar. Vamos con el siguiente, ahora vamos a ver las características del método científico. El método científico tiene 9 características. Algunos ya lo hemos visto, otros son nuevos, algunos son familiares, otros no tanto, pero básicamente todos son muy sencillos, fácil de entender y comprender. Vamos con el primero. Primera característica, observación. ¿Qué decíamos de la observación? Es el paso número 1, se encuentra dentro del planteamiento del problema. Y es que básicamente observar, mirar, viene a ser un proceso elemental o esencial dentro del método científico, en donde nosotros vamos a recopilar toda la información posible sobre ese suceso. Como por ejemplo, podríamos ser testigos tal vez de un accidente de tránsito. Primer paso, observación. Número de placa, yo ya sé qué número de placa es, qué color de auto, qué modelo, cuántas personas, qué ropa están vistiendo las personas, contra quién se ha chocado, qué es, número de matrícula, cómo es esta persona, en qué momento, a qué hora, qué día, qué ha sucedido. Entonces yo te puedo manifestar en todo lo que yo estoy observando. Como por ejemplo, cuando alguien nos gusta, dice, ¿verdad? La observación. Automáticamente yo sé qué color es su zapato, qué color es su pantalón, de dónde ha comprado su camisa, un poco más y ya sé dónde se ha cortado el cabello. ¿Sí? Observación. Describir aquello que me llama la atención. Paso número 1 para utilizar el método científico. Vamos con el segundo paso, experimentación. ¿Qué es la experimentación? Comprobación de nuestra hipótesis, en donde vamos a utilizar un sinfín de pruebas, pruebas sencillas hasta pruebas complejas, para llegar a la conclusión si mi hipótesis es correcta o mi hipótesis es falsa. Luego tenemos medición. Cuando nosotros hablamos de la medición, aquí, por ejemplo, está determinado por 4 puntos importantes: espacial, temporal, población y muestral. Vamos con la primera, espacial. El término espacial hace referencia al lugar o espacio geográfico en donde usted va a utilizar el método científico. ¿Dónde quieres hacer tu investigación? Aquí vas a mencionar en qué centro poblado, comunidad, distrito, provincia, departamento, país se encuentra tu investigación, ¿verdad? Acá me dice maestra, ¿se escucha entrecortado? ¿No se escucha, jóvenes? Recién acabo de leer. ¿Se escucha Está o no bien, se escucha? Se escucha bien, Sí, Miss. se le escucha sí se bien, Miss. escucha, profesora. Sí, sí se escucha, me dice. Entonces debes tener problemas con tu audio. Listo, entonces vamos a continuar. Decíamos espacial. Ajá, yo voy a mencionar dónde quiero hacer mi investigación. Ojo, no solamente es colocar el distrito, sino que tienes que colocar provincia, departamento, país. Ejemplo, yo quiero hacer mi investigación en el distrito de Baños. Ajá, si yo lo dejo así nada más, distrito de Baños, y lo lee pues una persona que ha nacido en Lima, dice, ah, distrito de Baños. ¿Qué es lo que va a pensar él? ¿Dónde estás haciendo tu investigación? Automáticamente él, por cultura general, te va a responder que estás haciendo tu trabajo en Cajamarca, ¿verdad? El distrito de Cajamarca tiene una provincia que se llama Baños, que se caracteriza porque están los baños del Inca, cerca al Museo de Belén. Ajá, y nos va a dar toda la información de su localización, uno de los lugares más visitados por todos los turistas. Ah, no, yo no me refería a Baños en Cajamarca. Ah, ¿no? Entonces, si le puedes a preguntar al joven de Lima, ¿dónde será Baños? Ah, ya, automáticamente, ¿qué te va a responder? Baños. Es un distrito de una provincia en Lima, ¿verdad? Sí, pertenece pues al área rural, es sierra prácticamente de Lima. No, yo me refería a Lauricocha.
Pero si usted no lo menciona, nadie joven es adivino de saber que usted se refería a Baños, Lauricocha o Huánuco, Perú. Tienes que siempre mencionarlo, porque existen muchos distritos, lugares que tienen el mismo nombre. Incluso cuando uno quiere hacer una investigación, por ejemplo, quiero hacer una investigación en el mercado de la ciudad de Huánuco. ¿Pero en qué mercado? ¿Es mercado viejo, mercado nuevo, mercado de las moras? ¿En qué mercado? Tienes que ser específico, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cómo se llama el mercado? ¿Dónde está localizado? ¿Es un distrito, un centro poblado, una comunidad, provincia, departamento, hasta país? Es increíble porque a veces uno hace una investigación, se encuentra con alguien de Lima que creo que no ha estudiado, y te pregunta, ¿de dónde vienes? De Huánuco. ¿Y dónde queda? Te dice, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué pueblo es? Dice, ¿no? No saben que creo que es un departamento. Entonces ahí para ayudar un poquito a nuestros lectores, colocamos qué es, dónde es, en qué queda. Vamos con el siguiente, temporal. La palabra temporal hace referencia al tiempo o periodo que yo voy a demorarme en hacer una investigación. Puede ser un mes, puede ser 5 meses, puede ser un año, puede ser 10 años. Por ejemplo, desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021. Es el periodo que yo me voy a demorar en hacer esta investigación. O tal vez quiero hacerlo ahora, ¿verdad? Desde octubre del 2021 hasta septiembre del 2022. Es el periodo tiempo que yo voy a demorarme en hacer este trabajo de investigación. Vamos con el siguiente, población. La población viene a ser la cantidad de sujetos que van a formar parte de mi investigación. Cuando yo hablo de población, esta puede ser finita o infinita. Finita es cuando yo sé la cantidad exacta. Ejemplo, cantidad de personas en el Perú, cantidad de peruanos. Y tenemos, según el INEI, casi 33 millones de peruanos. Población finita, sabemos la cantidad. Población infinita. Yo no sé la cantidad. Ejemplo, cantidad de peces en el mar. Cantidad de granitos de arena. Cantidad de estrellas en el cielo. ¿Habrá alguien que esté contando uno por uno? No, es algo infinito. Vamos con la siguiente, muestra. La muestra viene a ser un conjunto representativo de nuestra población. Debido a que nuestra población es demasiado grande, a veces nosotros optamos por solamente trabajar con una pequeña cantidad. Puede ser el 10%, el 20%. Ahora, muchos me preguntan, ¿cuánto es la cantidad, Miss, de muestra que yo debo de realizar, obtener? La cantidad de muestra va a variar dependiendo de qué investigador usted quiere optar. Por ejemplo, hay investigadores que te dicen, mientras más grande es tu población, más grande debe ser tu muestra. Así mi población es 33 millones de peruanos. Mi muestra sería más o menos 29 millones. ¿Sí? Mientras más grande tu población, más grande es tu muestra. Otros investigadores te dicen, ajá, no te compliques. Acá tengo mi tomo de libros de fórmulas matemáticas, estadísticas, que solamente vas a reemplazar ciertos valores con la cantidad de población y al final vamos a obtener tu cantidad de muestra. Incluso existe una tabla que se llama la tabla de Harvard, en donde usted va a colocar la cantidad de población y te arroja automáticamente tu muestra. O incluso vas a encontrar investigadores que te dicen, si tu investigación es netamente descriptiva, 20% de tu población. Si tu investigación es de tipo social, 30% de tu investigación. Si tu investigación es experimental, mínimo 30 sujetos por grupo. Pero también vas a encontrar otros investigadores en donde te dicen, en realidad depende mucho de tus posibilidades como investigador. ¿De cuántos de recurso tienes? ¿Cuánto de tiempo, recursos? A veces no necesitamos tanta cantidad de sujetos para nosotros poder estudiarlos. Un claro ejemplo es un psicólogo, me equivoco, creo que es Jean Piaget, si no me estoy equivocando. Y este sujeto, por ejemplo, aportó mucho en lo que viene a ser el comportamiento de los niños. ¿Sí? Estudió un montón sobre el comportamiento de los niños. Y después, todos querían saber cuántos niños él utilizó en esta investigación. ¿No? ¿Cuántos niños? ¿Era 100, 1000 niños? ¿800 niños? Tal vez todos los niños de donde él vivía. Y la respuesta es, él solo utilizó 2. Ni siquiera eran niños, eran niñas. ¿Y quiénes eran? Sus hijas. Entonces, la cantidad de muestra es variable en realidad de las necesidades que tiene pues el investigador.
Vamos con la siguiente hipótesis. Decíamos que la hipótesis es la supuesta respuesta. Supuesta porque puede ser una respuesta correcta o una respuesta falsa. Recuerda que para que lo elabores, por lo menos tienes que conocer el tema principal. Falsabilidad y refutabilidad. Bueno, en realidad, la utilización del método científico está sujeto a ello. Vemos muchas cosas en Internet y a veces queremos reproducirlo y nos sale otra cosa a nosotros y allá le sale otra cosa. No, tiene que siempre salir lo mismo. Sin embargo, todo tipo de método científico está sujeto a refutarlo, manifestar si es verdadero o si es falso. Reproductividad y repetibilidad. La utilización del método científico siempre debe de arrojarte el mismo valor, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y nuestra cantidad de sujetos. Siempre debe de arrojarte el mismo resultado. Revisión de pares. Aquí básicamente nos referimos a que todo trabajo de investigación utilizando el método científico tiene que ir concatenado, decimos, ¿no? De la mano, ordenado, secuencial, teniendo en cuenta nuestra lógica. Decíamos observación, formulación del problema, formulación de la hipótesis, contrastación de la hipótesis y conclusión. Algo así como, por ejemplo, yo estoy en Lima y quiero viajar a Pucallpa. Ojo, voy a viajar en bus. Ya, no voy a viajar en avión, en bus. ¿Qué es lo que hago normalmente? ¿Sí? Me subo al bus, primero pasa pues por La Oroya, Junín, el cruce ahí con Pasco, Huánuco, ¿sí? La Esperanza, Tingo María, Tahuaytía, kilómetro 86, Pucallpa, ¿sí? ¿O será que alguien me subo al bus? Primero llego a Tingo María, luego hago La Oroya, después Huánuco, Junín, Pucallpa y hago Tingo María. ¿Será así posible? No, ¿verdad? Tiene una secuencia lógica, la cual uno tiene que siempre respetar frente a determinados acontecimientos. Vamos con la siguiente. Siempre es preferible en realidad determinar todas nuestras falencias antes que otra persona se dé cuenta. Si yo hago un trabajo de investigación utilizando el método científico, debo hacerlo bien. Y no que alguien se dé cuenta y me diga, oye, ¿por qué no has hecho de esta manera? No. ¿Sí? Siempre es preferible que yo pueda corregir mis falencias, mis errores, antes de que otra persona se dé cuenta. Y la última es que se espera que todo resultado de una investigación pueda ser publicada, tanto en revistas, periódicos, libros de prestigio. Aunque muchas veces para publicar un trabajo de investigación es al revés, uno paga la revista y también pues eh, no es variable referente, un momentito por favor, es variable en realidad, ¿no? A veces uno paga una revista, uno pues hace investigación y se empolva en la biblioteca de la universidad. Relativamente uno espera que todas las personas se interesen en este tema y puedan también obtener un resultado. Ahora vamos con los tipos de métodos científicos. Vamos con el primero, método inductivo. A ver, ahora sí tienes que prestar atención porque siempre me preguntan, Miss, ¿es lo mismo? ¿Me confundo uno con otro? Bueno, no es lo mismo, son muy diferentes y necesito que tú prestes atención para que puedas entender. Método inductivo. El método inductivo es el método más utilizado por las personas. Es más, hoy todos los ejemplos que te he dado son método inductivo. ¿Recuerdas que hablábamos sobre el arco iris? Nace de la observación de algo que te llama la atención. Luego formulas tu pregunta, haces tu hipótesis, te vas, te compras tu aspersor, haces tu experimento y llegas a la conclusión. Método inductivo. Nace de la observación. Mira, ¿a qué se debe el incremento de la población en la ciudad de Huánuco? Nace de la observación, tal vez de ver a tantas personas, mujeres embarazadas, niños. Hago mi experimento, encuesta, cuestionario, llego a mi conclusión. Método inductivo. ¿Qué puedes decirme del método inductivo? Es el método que nace de una observación de algo que te llama la atención, generas tu interés, haces un experimento y llegas a una conclusión. Consiste básicamente en utilizar todos los razonamientos posibles de aquello que te ha llamado la atención para llegar a una conclusión. De algo particular, como es mirar el sol,
y ver un halo hacia algo general, de una causa hacia un efecto. Ejemplo, ahí lo vemos en la diapositiva. Un monje tenía como hobby sembrar flores en su jardín. Él tenía cierta predilección por flores rojas y flores blancas. Cierto día fue a regar las flores y vio que de la nada habían surgido flores rosadas. Sorprendido ante este hecho, dijo, ¿de dónde salen estas flores rosadas si solamente siembro flores rojas y flores blancas? ¿De dónde? Formuló su pregunta, hizo su hipótesis, planteó un experimento y nos referimos al famoso Mendel. Y de esta manera tan sencilla, de solo mirar flores, planteó la famosa, o llegó a la conclusión a la famosa ley de la herencia, ley de la genética o la ley mendeliana. Tan solo con ver flores de algo particular hacia algo general, de algo tan sencillo, ¿verdad? Hacia una conclusión o ley, de una causa hacia un efecto. Vamos con la siguiente. Ya, un ejemplo más. Listo. Alguien dormía plácidamente debajo de un árbol de manzano. Qué rico estoy durmiendo, no me molesten. Y una manzana se desprendió. Cayó encima de él y dijo, ¿por qué las manzanas caen hacia abajo? No se van hacia arriba o los costados. ¿Sí? Y luego al final llegó a la famosa ley de la gravedad. ¿Y nos referimos a quién? Ya. Vamos con la siguiente. Método deductivo. El método deductivo es lo contrario, lo antónimo. Ahí le damos la vueltita nada más al método inductivo, ¿ya? ¿Se nos quedó claro el método inductivo? Listo, dale la vueltita. Entonces, ¿cómo iniciaríamos? Nace de lo general, de conclusiones, leyes, hacia algo en particular que te ha llamado la atención. De algo general hacia algo particular. De efectos a causas. De leyes generales hacia algo singular. Es más, te dicen que el método deductivo es un método que lo sobreentiendes de manera tácita. Lo sobreentiendes sin que yo te lo diga. Ejemplo, a ver, acá vemos un bosque en la diapositiva. Sí, acá pasando el túnel en Carapich, un bosque. Y a mí me interesa saber tal vez qué tipo de aves, fauna, existen en este bosque. De algo general como es todo este ambiente complejo, solo me interesa algo particular que vienen a ser los tipos de aves que habitan en este ambiente. O por ahí te interesa saber qué tipo de plantas o flores surgen en estos ambientes, de algo general hacia algo particular. O tal vez te interesa saber si hay riachuelos, cataratas, lagunas, de algo de algo general hacia algo particular. O tal vez te interesa saber cuántos metros sobre el nivel del mar está, humedad, grados, temperatura, geografía, ¿verdad? De lo general a lo particular. Decíamos también, ¿sí? Que son conceptos universales, generales, hacia algo singular, como por ejemplo, las personas en países europeos tienen otra forma de crianza. Ellos son muy puntuales, no son como los peruanos, ¿verdad? Hora peruana. Te invito a las 8 y apareces a las 10. Pero en el caso de los europeos, no. ¿Qué decimos? Todos los europeos son puntuales. ¿Sí? Esto es una ley general. Todos los europeos son puntuales. De verdad son puntuales, jóvenes. Tengo un amigo que se llama Smith. Smith es europeo. ¿Qué puedo decirte de Smith? Smith es puntual, ¿verdad? De algo general hacia algo particular. Decíamos que se sobreentiende de manera tácita. Sin que yo te lo diga, me lo entiendes. Ejemplo, todos los perros son mortales. Yo tengo que enseñarte que un perro es mortal. ¿Será un nuevo conocimiento del día de hoy? La misma me ha enseñado el día de hoy que un perro muere. No. Todos nosotros sabemos, conocemos, es una ley universal que todos los perritos mueren. ¿Sí? Todos los perros son mortales. Yo tengo un perro que se llama Bobby, por lo tanto, Bobby es mortal. De algo general hacia algo particular, de un efecto a una causa, de leyes generales hacia algo singular. Se sobreentiende sin que yo te lo diga. Con la siguiente. Método inductivo-deductivo.
El método inductivo-deductivo, ajá, ¿qué decíamos que era inductivo? De lo particular a lo general, de una observación hacia una conclusión. ¿Y qué decíamos del método deductivo? Lo contrario, ¿verdad? De lo general a lo particular, de efectos a causas. Una de las carreras profesionales que utiliza mucho este tipo de método inductivo-deductivo es pues la ingeniería. En la gran cantidad de ejercicios matemáticos, razonamiento matemático que podemos ver. Un claro ejemplo, ahí lo tenemos. Este es un ejercicio básico de primero de secundaria, no te voy a mentir, sumamente sencillo, y te pregunto, ¿hay usted el valor de X? Ajá, ya sé que todos han llegado a la respuesta, pero para que usted llegue a esta respuesta, qué es lo que ha sucedido? A ver, método inductivo, de lo particular a lo general. Ajá, mira, lo que utilizó, suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? Y llegó a una respuesta de algo particular a algo general. Y luego, deductivo, de este general que estoy observando hacia algo en particular para yo poder hallar este resultado. Lo mismo ocurre cuando nosotros, por ejemplo, o bueno, el área de ingeniería, se va a Dubái y ve una hermosa edificación. Ajá, nace de algún hecho, acontecimiento que le llama la atención. Qué hermosos rascacielos debe existir en estos lugares. ¿Sí? Algo general, perdón, algo particular como es la observación. Yo pues hago mi diagrama, mis gráficos, etcétera. Luego, ¿sí? Ya tengo todo de algo particular hasta lo general. Llego a Huánuco y digo, voy a crear un rascacielos como Dubái. De esto general que yo he observado y toda la información que tengo, hacia algo en particular como es construir este edificio. Vamos con la siguiente. Método hipotético deductivo. Ajá. ¿Qué decíamos de la hipótesis? Es una supuesta respuesta a mi pregunta. Supuesta. Método deductivo, ¿qué era? Ah, nacía de lo general a lo particular. De efectos a causas. Se sobreentiende de manera tácita. Listo. Teniendo en cuenta estos conceptos, vamos con este método. Vamos a suponer que nos vamos a un museo. Todos estamos acompañados. Y por ahí vemos la parte de antropología. Y vemos ahí a los simios, ajá, en proceso evolutivo hasta el hombre. Y uno se suele preguntar, ¿de dónde proviene el hombre? ¿De Adán y Eva o de los simios? Ajá. Ahora, ¿qué dice? Método hipotético. A ver, hipótesis. Vamos a suponer que en este caso mi hipótesis es que provenimos de los simios. ¿Qué decíamos de la hipótesis? Que por lo menos yo tengo que haber leído muchos libros, mucha información para darte una respuesta coherente. Ahí puedo decir, mira, según Charles Darwin, la teoría de la supervivencia del más fuerte, ya te hablo de todos los científicos que pueda haber encontrado. Luego de eso, ¿qué seguía? El experimento, ¿verdad? Toma tu docena de simios que se vuelvan humanos. ¿Se puede hacer eso? No se puede. No se puede, ¿verdad? Aquí es cuando yo utilizo el método deductivo. De leyes generales, de todas las conclusiones a las cuales han llegado estos científicos, planteo mi respuesta final. Sí, mira, provenimos de los simios, porque toda la información. Fin. Sin embargo, ¿qué sucede? Muchos no nos creen, ¿sí? Muchos no, ¿cómo vamos a provenir de los simios? No, eso es falso. A ver, si quieres que te crea, haz tu experimento. Eso nos dicen, ¿cierto? Haz tu experimento. Quiero comprobarlo con hechos. Si no, no te creo. Lo mismo ocurre en la otra cara. A ver, vamos a voltear la respuesta, la pregunta. ¿De dónde provenimos? ¿De Adán y Eva o de los simios? Ajá, de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según Génesis ya hay. A ver, toma tu polvo, tu arenita, tu tierrita y que se convierta en humano. A ver, haz tu experimento. Se puede. Y al final digo, ah, mira, método deductivo, según la Biblia, ya la teología, llegó a mi conclusión. ¿Y qué dicen los científicos? No, no te creo, porque yo quiero que hagas tu experimento para crearte. Eso es el método hipotético deductivo. Consiste en una serie de conocimientos que parten de aseveraciones a calidad de hipótesis y estas hipótesis siempre son refutadas.
Nos dicen que es falso. ¿Por qué? Porque las personas quieren que la conclusión a la cual has llegado debe confrontarse con hechos. Es decir, debes hacer tu experimento. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ya mira, para mí fue la gallina. Listo, a ver, haz tu experimento. Ojo, de la nada tiene que aparecer una gallina. Para decir que es primero la gallina. O de la nada tiene que aparecer un huevo. No se puede hacer este experimento. Sin embargo, llegamos a una conclusión en base a conocimientos generales, utilizando la deducción. Vamos con el siguiente. Método analítico. Analítico proviene de la palabra análisis, lisis. ¿Qué significa lisis? Lo hemos visto incluso en algunas organelas de las células. Lisis, destrucción, ¿verdad? Incluso la palabra a o an significa sin. Método analítico consiste en descomponer nuestro objeto de estudio en diferentes partes y poder estudiarlos de manera individual cada una de ellas. Así que vamos a descomponer de manera imaginaria. Ejemplo, estamos enfermos, nos sentimos mal. ¿Qué sucede? Nos vamos a un hospital, ¿verdad? Llegamos al hospital, nos sacan examen de sangre, examen de orina, examen de heces, placa radiográfica, ecografía, de todo nos sacan, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos están, decimos, análisis, descomponiendo de manera imaginaria. Sangre, sistema circulatorio. Orina, sistema renal. Heces, sistema digestivo. ¿Sí? Placa radiográfica, sistema óseo. Nos están descomponiendo de manera imaginaria para que estudien de manera individual cada una de ellas y nos mencione al final qué problema o enfermedad tienes por el cual estás muy mal. O tal vez cuando alguien nos dice, oye, abrieron un nuevo restaurante, ¿vamos? Venden hamburguesas. Nos vamos a comer nuestra hamburguesa. ¿Qué es lo que hacemos? Método analítico. Mascamos, probamos, ¿verdad? Ah, mira, ¿qué pan es? Pan Popeye, pan de molde, pan con chía, pan con 7 semillas, me dicen. Pan tostado. La carne, ¿cómo está la carne? ¿Qué? Carne de pollo, de res, de cerdo, de caballo, de carne de rata. Papitas, ¿qué papa es? Papa lilo, papa sancochada, papa de ayer, papa cruda. ¿Qué tipo de verduras? Lechuga, col, zanahoria, cebolla. ¿Qué tipo de cremitas tiene? Estamos descomponiéndolo de manera imaginaria. Y al final, ¿qué decimos? Oye, amiga, ¿sabes qué? No vayas a ese restaurante porque el ají es de ayer, te venden ají pasado. ¿Y cómo yo puedo llegar a esta conclusión? Porque le he descompuesto de manera imaginaria para poder llegar a un resultado. Vamos con el siguiente. Método sintético. El método sintético es lo antónimo o lo contrario al método analítico. Ajá, si el método analítico consistía en descomponer, ¿en qué consiste el método sintético? En unir. Vamos a unir todas estas partes dispersas para formar un solo objeto de estudio y poder estudiarlo en su totalidad. Ejemplo, cuando vemos un documental. A ver, uno de los documentales que más recuerdo era, por ejemplo, el documental de las sirenas en Discovery Channel. ¿Sí lo has visto? Para que puedan realizar este documental, no es pues de la noche a la mañana alguien dijo, hoy voy a hacer el documental, trae este libro. No. ¿Qué es lo que podemos observar de este documental? Ajá, unión de partes dispersas. Entrevistan a pescadores, marineros, científicos, antropólogos, historiadores, libros de la época griega, libros mitológicos, y van a unir todas esas partes dispersas para formar uno solo. Y en este caso, el tema principal son las sirenas. O cuando nuestro profesor nos deja una tarea, ¿verdad? Recordemos el colegio. Ajá. Grupos de 5. Tema, cultura egipcia. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, ¿sabes qué? Nos dividimos los temas. Tú, María, vas a hacer religión. Abel va a hacer ingeniería. Abigail va a hacer medicina. ¿Cierto? Cada uno se va a dividir una parte. Estos se van a encargar de buscar toda la información posible. ¿Y luego qué hacemos? Unimos todas esas partes dispersas, lo unimos y presentamos, no sé, un trabajo monográfico, nuestras diapositivas o PPT y lo exponemos.
Y si alguien nos hace una pregunta, nosotros ya sabemos la respuesta. ¿Por qué? Porque hemos unido todas estas partes dispersas y podemos responderlas en su totalidad. Vamos con el último y tenemos método analítico sintético. Le decíamos análisis, lisis, destrucción. Sintético, unión. Ajá, descompones y unes. Mis, ¿no son antónimos? Sí, sí son antónimos. ¿Se contraponen? Sí se contraponen. Son diferentes, ¿verdad? Pero si usted lo observa minuciosamente, en realidad se unen, se articulan. Hasta podrías decir que uno depende del otro para su existencia, porque básicamente ambos son lo mismo. Ejemplo, a ver, ahí tenemos el agua, estado líquido, estado sólido. Si nosotros queremos hablar desde el punto de vista analítico, podemos decir, pues, a ver, uno se encuentra en estado líquido, las moléculas están dispersas, la temperatura es constante, y si hablamos del otro, podemos decir que las moléculas están muy unidas, se encuentran por debajo de los grados centígrados, por debajo de 0 grados centígrados, y bueno, básicamente, pues, su consistencia es muy dura, rígida. Ajá. ¿Se contrapone? Sí. ¿Son diferentes? Son diferentes. No son iguales. Pero si usted lo ve desde otra perspectiva, en realidad se necesitan y se articulan, ¿verdad? Porque no podría pues existir estado sólido sin el estado líquido o viceversa en muchas zonas de nuestro planeta Tierra. Porque se necesitan, se articulan y porque si lo miras de una perspectiva, ambos son lo mismo. Es agua nada más. Entonces, el método analítico sintético es un método que va a estudiar los hechos a partir de una descomposición de nuestro objeto de estudio. Estudia cada una de estas partes, descompone, estudia cada una de estas partes y luego va a unir o recomponer estas partes dispersas para estudiarlos de manera integral o completa. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Recuerden que todas las clases están siendo grabadas, las puedes ver las veces que sean necesarias y bueno, son diferentes, ¿verdad? No son iguales, así que no te me confundas. Listo, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar. Vengo con otro salón. Éxitos hasta el próximo lunes. Próxima, profesora. Chao, Miss. Hasta la próxima.